Muy buenos días. Vamos a informar desde Mérida, Yucatán, a todo el país. Desde luego vamos a iniciar esta conferencia en este día lluvioso con la intervención del ciudadano gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Él va a informar de la situación que prevalece en el estado de Yucatán en materia de seguridad pública. También va a informar sobre la manera en que se está enfrentando la pandemia del COVID-19. Aquí en Yucatán, en materia de seguridad pública, son muy buenos los resultados, tanto por la actuación responsable del pueblo de Yucatán como del trabajo eficiente, perseverante, profesional del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, muy especialmente por el buen gobierno que está realizando, que está llevando a cabo el gobernador Mauricio Vila. Vamos a que él, repito, informe, luego el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, va a informar, y también por este mal tiempo, por este huracán de baja magnitud, pero que ha generado muchas lluvias en el sureste, va a informarles David León para que nos hable de la protección civil, lo que se está haciendo ya para garantizar que no se produzcan daños, inundaciones en los estados del sureste del país. Entonces le dejamos la palabra a Mauricio Vila. Muchas gracias, señor presidente. Sea usted muy bienvenido a Yucatán. Nos da mucho gusto tenerle aquí en Yucatán en el marco del inicio de las obras del Tren Maya, este importante proyecto que sin duda vendrá a detonar la economía de Yucatán y de todo el sureste de México. Como usted me pidió, iniciaré platicando del tema de seguridad por el cual estamos pasando aquí en Yucatán. Le comentábamos los últimos índices de seguridad que se han publicado. Yucatán es el estado número 1 en el índice de paz 2020. Yucatán, por cuarto año consecutivo, es el estado más pacífico de México. Somos el primer lugar con menor número de secuestros de todo el país, ningún secuestro en Yucatán. Somos el estado con el menor número de saqueos. De enero a abril no se ha reportado ningún saqueo aquí en el estado de Yucatán. Somos el estado con la menor tasa de homicidios dolosos en todo el país. Tenemos una tasa muy baja, la más baja del país. También somos el estado con el menor caso de extorsiones en el país. También somos el estado con el menor número de robo de vehículos. Esta tasa de enero a abril se redujo en un 59%. Y según los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental
del INEGI. También la policía yucateca es la primera de todo el país, ya que tiene un índice de prácticamente el 60% de satisfacción. Le comentaba, señor presidente, que aquí en Yucatán, según esta encuesta del INEGI, Yucatán es la entidad con menor percepción de corrupción de todo el país y que también, de acuerdo a esta encuesta del INEGI, Yucatán es el estado donde la gente tiene más confianza en su gobierno estatal, con el 63.3%. Durante el mes de abril, fuimos el estado de la República que tuvo la mayor disminución de incidencia delictiva. En Yucatán, durante el mes de abril, la incidencia delictiva bajó en un 75%. Y si hacemos el acumulado del cuatrimestre, durante este año, de enero a abril, la incidencia delictiva en Yucatán ha bajado un 45%. También importante señalar que aquí en Yucatán, de acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Yucatán tuvo 22 puntos de 22 puntos posibles en el semáforo. Primera vez que un estado logra tener 22 de 22 puntos. Todos los indicadores del semáforo estuvieron en verde para Yucatán. Le platicábamos también, señor presidente, de las medidas que hemos estado tomando a través de la Secretaría de Seguridad Pública para apoyar a la población en esta etapa del coronavirus, empezando por proteger a nuestros agentes, los cuales están siguiendo estrictos protocolos sanitarios, y también estamos haciendo tomas de muestras aleatorias para poder detectar personal de nuestras policías que esté asintomático. También la Secretaría de Seguridad Pública ha estado apoyando en los filtros en los aeropuertos y terminales de autobuses, así como en los puestos de control sanitarios de todas las carreteras de ingreso al estado. Hemos tenido una suspensión temporal en el otorgamiento de la fuerza pública para todos los juicios de desalojo, especialmente para no desalojar a ninguna familia de sus casas en esta etapa de contingencia. Y en el Cerezo del Estado hemos activado los protocolos de seguridad e higiene. Hubo un pequeño brote de coronavirus que está siendo o ya ha sido prácticamente controlado. También desde la Secretaría de Seguridad Pública hemos estado apoyando en la suspensión de establecimientos que no son giros esenciales, y también le comentábamos, señor presidente, que a través de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia, la UMIPOL, hemos aumentado la videovigilancia para detección de concentración de tráfico vehicular para poder hacer operativos viales, y que también hemos incrementado el ciberpatrullaje para la detección de personas que incitan al vandalismo, y ya ejecutamos las primeras órdenes de aprehensión de gente que incitaba a saqueos en redes sociales y que fueron desactivados a tiempo. Asimismo, una estrecha coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de las Mujeres, para la atención de reportes relacionados con la violencia de género. Asimismo, una vigilancia permanente en todos los centros de salud, en un operativo coordinado con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, como por ejemplo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, que fue adecuado con 490 camas, 52 de terapia intensiva, y que afortunadamente hasta el momento no ha sido necesario utilizar, pero que se encuentra listo. Asimismo, también vigilancia permanente de la ampliación temporal del Hospital General de Valladolid que realizó el Gobierno del Estado, una ampliación de 100 camas, 50 de ellas de terapia intensiva. Vigilancia permanente con los 2 helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública, patrullaje permanente en los negocios que no son esenciales y vigilancia en la entrega de apoyos del Gobierno del Estado y de la Secretaría del Bienestar. Asimismo, coordinación en los apoyos mixtos operativos de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y las policías municipales, Protección Civil y la Secretaría de Salud. Y por supuesto también le comentábamos, señor presidente, del nuevo equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, que está conformado por 586 nuevas patrullas, un nuevo helicóptero de la Policía Estatal y 300 nuevos elementos que se han incorporado
a la Secretaría de Seguridad Pública y además un tema muy importante que es la capacitación, donde 600 policías han concluido sus estudios de licenciados en Derecho, otros en técnicos superiores en Seguridad Pública y otros en bachilleres en Seguridad Pública. Otro tema muy importante es que todos los hijos de los policías aquí en Yucatán ya cuentan con becas para poder estudiar la universidad, universidades públicas o privadas, la que ellos elijan, y que este apoyo se hace extensivo también ahora a todos los hijos de policías que estudien en primarias, secundarias y preparatoria y que podrán contar con una beca del 100% de inscripción y colegiatura en cualquier escuela privada. También importante señalar y agradecer el apoyo del Gobierno federal para que a través del Infonavit hayamos podido crear un régimen especial que servirá como prueba piloto para todo el país, para que los hijos de policía, para que los policías puedan acceder a créditos de vivienda. En gran parte del país los policías no pueden acceder a créditos de vivienda y ahora en este régimen especial que estamos haciendo como prueba piloto en Yucatán con el Infonavit, nuestros policías ya están cotizando y en 9 meses podrán acceder a la vivienda que necesitan. Le informábamos también, señor presidente, de la implementación del programa Yucatán Seguro, mediante el cual vamos a estar instalando en estos meses 3.527 nuevas cámaras de videovigilancia para llegar a 5.775, 119 arcos carreteros para llegar a 219 y donde vamos a estar cambiando nuestra tecnología de monitoreo de un C4 a un C5I y donde también estaremos instalando 504 semáforos inteligentes que serán controlados desde el Centro de Monitoreo de Cámaras C5I. Los retos que vemos hoy en día en Yucatán es fortalecer la coordinación interinstitucional para las etapas de la reapertura de actividades económicas, conforme así lo pueda y lo disponga el semáforo estatal, el cual se está coordinando con el semáforo federal los martes y los miércoles en el intercambio de información para que el jueves, si los datos concuerdan, podamos tener el mismo color de semáforo a nivel estatal y a nivel federal. Otro de los grandes retos es mantener los bajos índices de narcomenudeo que se tienen aquí en Yucatán y también el fortalecimiento de la cibervigilancia, la cual nos ha permitido medidas de actuación oportuna de la policía. Y para concluir, señor presidente, no quería dejar pasar la oportunidad de tenerle aquí para solicitarle muy atentamente, señor presidente, y en nombre de todos los yucatecos, su apoyo para que a través de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, se puedan revisar las tarifas de luz que pagan todos los yucatecos, ya que contamos con una de las tarifas más caras de todo el país. Sabemos del esfuerzo que se está haciendo para poder dotar de gas natural al Estado y que de ahí pueda haber la oportunidad de producir energía más barata, pero se lo pedimos, presidente, porque es una de las principales necesidades que hoy están atravesando los yucatecos y que se ha agraviado con este tema de la pandemia. Muchas gracias, señor presidente, por visitar Yucatán. Le agradecemos mucho su determinación para llevar a cabo el proyecto del Tren Maya, que aquí en Yucatán vemos con muy buenos ojos, que vemos como una oportunidad de atraer más turismo y más desarrollo económico a Yucatán y que además con la situación económica que ha generado el coronavirus nos viene en muy buen momento para reactivar la obra pública, que aunque no será suficiente para todos los estragos, pero que sin duda ayuda a esta reactivación económica que todos aquí en Yucatán y en México anhelamos. Muchas gracias, señor presidente, y bienvenido sea usted a Yucatán. Con permiso, señor presidente. La primera lámina, por favor. Bien, en aspectos de seguridad, aquí de los 106 municipios que tiene el Estado, los 5 que ustedes ven ahí en la lámina son donde se concentra la mayor cantidad de población y donde también se identifican los índices delictivos muy bajos que tiene el Estado. La que sigue, por favor.
Para colaborar en el ámbito de la seguridad, lo que son fuerzas federales que están participando en el Estado, pueden ustedes observar el despliegue operativo que tenemos. Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, 634 elementos. Por la Secretaría de Marina, 354. En lo que respecta a Guardia Nacional, tiene un despliegue de 407 hombres. Y Policía Estatal, 4.544. Policía Municipal, 3.793. Haciendo un gran total de las presencias de seguridad del Estado de más de 9.700 elementos. Estas fuerzas han tenido resultados en lo que va de la administración, como ustedes pueden observar, son reducidos. Obviamente la lógica de delincuencial ya se mencionó, muy baja. Se han asegurado 266 kilogramos de marihuana, casi 8 kilogramos de cocaína, 364 pastillas psicotrópicas, armas, municiones, vehículos, todo de manera muy reducida. La que sigue, por favor. En cuanto a la aplicación de las acciones para reducir la pandemia del COVID-19, aquí el Estado tiene 1.823 casos confirmados con 153 defunciones. Para atender esta situación en el Estado se ha aplicado el plan DN3 y el plan Marina, y tenemos, la que sigue por favor, tenemos 12 instalaciones en total que se activaron para atender la pandemia. 3 son de la Secretaría de la Defensa, 1 de la Secretaría de Marina, 2 del INSABI, 2 del ISSSTE, 3 del IMSS y 1 del Gobierno del Estado, que ya la citó el señor gobernador. Entre todas estas 12 instalaciones tenemos una capacidad de 973 camas de hospitalización, de las cuales 122 están ocupadas. En terapia intensiva, 259 camas, y ocupadas de ellas solamente 75. La que sigue, por favor. Adicionalmente, para apoyar esta emergencia sanitaria, tanto la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional han realizado una serie de actividades que van desde patrullajes, escoltas a los abastecimientos médicos, el transporte de insumos, ya sea por vía aérea o vía terrestre, la seguridad a hospitales, almacenes, centros de abasto, centros comerciales, la seguridad a autoridades marítimas en el control de tráfico, haciendo un total de personal empleado en estas actividades de 3.863 hombres. La que sigue, por favor. También en el ámbito de este plan DN3 y plan Marina se han participado en 8 incendios forestales, 2 incendios urbanos, en 2 accidentes importantes vehiculares, y el recurso humano empleado en estos 2 planes son de 182 elementos navales y militares con 20 vehículos. En operaciones de búsqueda y rescate, la que sigue, por favor. La siguiente. Tenemos en progreso la estación de búsqueda, rescate y vigilancia marítima, que con sus 2 embarcaciones Defender y 16 elementos ha realizado 6 operaciones y 2 puentes humanitarios, rescatando a 52 turistas y 3 pescadores, así como 2 evacuaciones médicas. Y en apoyo a Conapesca, el combate contra la pesca ilícita, también la 7ª flotilla en progreso, con sus 12 interceptoras, ha realizado 48 operaciones y 45 inspecciones a diferentes embarcaciones. Eso es lo que tenemos de seguridad en el ámbito federal. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos. Como ustedes saben, la temporada de ciclones tropicales y lluvias arranca en nuestro país el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional y la CONAGUA nos dieron un pronóstico de entre 30 y 37 sistemas que podrían presentarse en ambos océanos y que 5 o 6 podían impactar el territorio nacional. Solamente una consideración: los ciclones tropicales tienen 7 distintas categorías, son depresiones tropicales, tormentas tropicales y después huracanes en sus categorías del 1 al 5 por la intensidad de sus vientos. Esta es una depresión tropical, es decir, dentro de la escala de ciclones tropicales es la escala menor por la velocidad de sus vientos, aunque también es de interés de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil la cantidad de lluvia que esos sistemas pueden traer consigo. En días pasados tuvimos la aparición del primer ciclón tropical que se acercó a territorio nacional por Centroamérica, la tormenta tropical Amanda. Esa tormenta tropical Amanda se degradó en los últimos días, únicamente trajo consigo lluvia, algunos daños menores a la infraestructura, algunas anegaciones en viviendas, pero afortunadamente no personas lesionadas, no personas fallecidas. Ese remanente de Amanda, de la tormenta tropical Amanda, se reorganizó en la frontera de Chiapas y Centroamérica, trayendo consigo a la depresión tropical 3. La depresión tropical 3 se ubica en este momento a 200 kilómetros al oeste de Campeche y a 260 kilómetros noreste de Coatzacoalcos. Tiene consigo rachas de viento entre 55 y 75 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste de manera lenta. Es importante comentar que en el paso de estas horas, repito, únicamente ha generado algunos daños menores a la infraestructura, deslizamientos de terrenos, algunas anegaciones, techos, árboles caídos, nada de consideración al momento. Las presas que se encuentran en el sur de nuestro país no representan un riesgo al momento. Hemos hecho un alertamiento muy puntual desde el día 25 de noviembre, es decir, desde el 25 de mayo, el 25 de mayo pasado, un alertamiento muy puntual a todas las unidades estatales, municipales de protección civil y a todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil para prepararnos de manera adecuada. La afectación de esta depresión tropical 3 se presentará en los estados de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, el estado de Puebla y el estado de Yucatán. Comentar además que los hospitales que están atendiendo a los pacientes por COVID en la región trabajan con normalidad. Existe un despliegue de aproximadamente 9,000 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su plan DN3, de la Secretaría de Marina a través de su plan Marina, de la Guardia Nacional. Los consejos estatales de protección civil encabezados por los gobernadores están sesionando de manera puntual, lo mismo los consejos municipales de protección civil. CONAGUA a través de sus brigadas, Comisión Federal a través de sus brigadas, además de un gran grupo de dependencias y servidores públicos, estamos trabajando para atender a la población. Por último, comentar que el pronóstico de viento, lluvia y oleaje será importante para los estados de esta región. Debemos estar muy atentos a los escurrimientos, posibles desbordamientos de ríos, inundaciones, deslizamientos de terreno y caídas de árboles o estructuras derivado de los vientos. Decir
que antes de la tormenta resulta muy importante resguardarnos, ponernos a salvo. Durante la tormenta no transitar, no cruzar el cauce de un río y después de la tormenta volver con mucho cuidado a casa. Se han dispuesto, por si fueran necesarios, aunque en este momento no lo son, 6,000 albergues temporales en la región que se encuentran mapeados en el Atlas Nacional de Riesgos y también en la página preparados.gov.mx. Recordar que frente al riesgo, frente a estos fenómenos, existe una extraordinaria cultura de la protección civil en las familias de esta región y también existe un Sistema Nacional de Protección Civil activo las 24 horas, coordinado, integrado por extraordinarias instituciones, mujeres y hombres que se encuentran al servicio de las familias mexicanas. ¿Sería cuánto? Bueno, pues esta es la información. Abrimos para preguntas y respuestas. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, Gaspar Vela de La Octava. Primero preguntarle, presidente, si nos podría confirmar la renuncia de Ricardo Rodríguez al frente del instituto para devolverle al pueblo lo robado y si es así, ¿cuáles serían los motivos? En segundo lugar, me gustaría preguntarle al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, si con el regreso a la nueva normalidad se prevé alguna alza en la incidencia delictiva a nivel nacional en el regreso de esta nueva normalidad. Y por último, presidente, preguntarle, hace unas semanas se anunció la reinstalación del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso Ayotzinapa. ¿Qué expectativas tiene su gobierno con esta reinstalación? Y si usted, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, permitirá que los integrantes del GIEI interroguen a mandos militares para este caso Ayotzinapa, presidente. Sí, el caso de Ricardo va a formar parte de la terna que estoy enviando al Senado para la elección del procurador de defensa de los contribuyentes. Él forma parte de esta terna y su lugar lo ocupará el abogado Jaime Cárdenas. En efecto, se está llevando a cabo ese cambio. Sobre Ayotzinapa, para que luego conteste el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, hemos hecho el compromiso de conocer la verdad. No vamos a descansar hasta saber qué sucedió, dónde están los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Es un asunto de Estado. He hablado personalmente con el presidente de la Suprema Corte, con el fiscal de la República, y hemos llegado al acuerdo de trabajar de manera conjunta y se está avanzando en las investigaciones según los informes que presenta la Fiscalía. Se han otorgado por la autoridad judicial órdenes de aprehensión para servidores públicos involucrados en este caso. No tengo el dato exacto, pero ya hay órdenes de aprehensión y todos están participando. La Secretaría de la Defensa,
ha estado proporcionando información, facilitando el que se hagan las investigaciones para conocer la verdad. Yo espero que pronto ya tengamos buenos resultados. Esta es una espina clavada, es algo que duele a México y no va a quedar en el olvido. No va a funcionar el llamado pacto del silencio. Tenemos que saber lo que sucedió en Ayotzinapa. ¿Y sí se va a permitir a los integrantes del GIEI interrogar a mandos militares, al batallón de Iguala, presidente? Están haciendo las investigaciones y no hay ningún límite. Queremos saber la verdad. Y repito, la Secretaría de la Defensa está coadyuvando en la investigación, está aportando pruebas y todos los documentos que posee la Secretaría de la Defensa. Esto ya está en manos de la Fiscalía y está abierta la investigación. No habrá impunidad. Tenemos que aclarar lo que sucedió, saber dónde están los jóvenes y tiene que haber justicia en este caso. Vamos a pedirle, Alfonso. Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos ustedes. Bueno, informarles que en el contexto de la emergencia sanitaria se instaló el Centro Nacional de Contingencias. Diariamente se llevan a cabo reuniones de seguimiento sobre la seguridad pública en todo el país. En estas reuniones participan diariamente Sedena, Semar, Guardia Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y otras instancias, obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instancias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En esa mesa de coordinación se da seguimiento diario a todos los acontecimientos relacionados con seguridad pública en el país. Así es que hay un pulso muy cercano sobre estos acontecimientos y vemos diariamente la evolución de la seguridad. Así es que ante la eventualidad de alguna consecuencia del regreso a la nueva normalidad en el ámbito de la seguridad pública, será atendida oportunamente por esta mesa de coordinación. Estamos pendientes, no queremos dramatizar, hay voces que señalan riesgos. En este momento no hay nada que esté fuera del ámbito del control y de la atención de esta mesa de trabajo. Gracias. Gracias, presidente. Buen día. Benito Jiménez, del periódico Reforma. Preguntarle sobre estas estadísticas, estas cifras oficiales que se dieron a conocer ayer. Uno, que se supera el pronóstico, la proyección de la Secretaría de Salud con las muertes por COVID, de 6,000 que se tenían proyectadas, ya llegamos a las 10,000, con más de 93,000 contagios.
sobre esto, presidente. Y las otras cifras del INEGI, más de 12 millones de personas desocupadas, más de 2.4 millones formales. Sobre estas cifras, si nos puede opinar, presidente. Bueno, en el caso de los fallecimientos por la pandemia, pues es algo muy lamentable, porque siempre lo hemos dicho, no son datos, no son cifras, son seres humanos. Yo no voy a dejar de enviar mi pésame a los familiares de los que han perdido la vida por la pandemia. Es algo muy doloroso y son, en efecto, muchos los fallecidos. Esto debe verse en lo que sucede a nivel mundial. Siempre también he dicho que las comparaciones son odiosas, y más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas. Por sensibilidad, por delicadeza, no debemos comparar. Lo han hecho algunos medios de información que han buscado politizar el tema de la pandemia. Tienen problemas con nosotros, diferencias políticas, ideológicas, y quisieran que nos desbordara el problema de la pandemia, que nos fuera mal, para exhibirnos, para mostrar nuestra supuesta ineficiencia. Por eso quisieran que las cosas fuesen peor, poder decir: antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Por eso he hablado de que es temporada también de sopilotes. Desde el principio inventaron al primer muerto, al primer fallecido por la pandemia. Los medios de comunicación amarillistas, y se atrevieron a sacar, desde luego, imágenes de crematorios en portadas, y muchos periódicos diariamente, como si se tratara de datos, están mencionando la pérdida de vidas humanas. Yo sostengo que, a pesar de los pesares, porque no queremos que nadie pierda la vida, se ha logrado controlar en México la pandemia, que en otras partes ha afectado mucho a nuestros vecinos del norte, desgraciadamente.
para no hablar de Europa. En el caso de Estados Unidos, han habido 4 veces más fallecidos que en México, de acuerdo a la población que tiene Estados Unidos y que tiene nuestro país. 4 veces más. Y hay países de Europa donde han habido hasta 8 veces más fallecidos, de acuerdo a la población, con relación o comparando con lo sucedido en nuestro país. Digo esto que me cuesta trabajo expresarlo, porque sigue esa campaña. Ya ahora están hablando de que viene la influenza y que van a haber mucho más muertos, espantando, atemorizando a la gente. Yo repito, creo que debemos de mantener nuestra discrepancia, nuestras diferencias, porque vivimos en un país democrático y no podemos estar pensando de la misma manera. Y tiene que haber oposición y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Pero hay temas que no deberían de inmiscuirse, tratarse, utilizarse en asuntos políticos, como es el tema de las vidas, como es el tema de la salud de los mexicanos. Acerca de la economía, también pasa algo parecido. Quisieran que se desplomara por completo la economía nacional y no les está resultando. Sus pronósticos no tienen que ver con la realidad. Hablaban de que nos íbamos a caer más de 3% en la economía nacional y el primer trimestre fue 1.2. Hablaban de que el peso se iba a devaluar por completo, que se iba a depreciar. Ya habían pronóstico de que podía llegar a 30 pesos por dólar. Llegó a un poco más de 25 y ha estado bajando, ya está en 22 pesos por dólar. Así se cotizó ayer. Hablaban de millones de empleos perdidos por la pandemia. De acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, en mayo se perdieron 550,000 empleos de 20,500,000. De 20,500,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, se perdieron en abril 550,000. Es decir, quedaron menos de 20 millones. Pero ya el dato que tengo adelantado, que se va a dar a conocer para el 12 de junio,
los números que tengo hablan de una disminución en la pérdida de empleos. Vamos a perder en mayo menos de 350,000 empleos. En abril, repito, se perdieron 555,000 y en mayo no va a llegar a 350,000. Yo estimo que si nos va bien, no va a superar el 1,000,000 de empleo perdidos por la pandemia. ¿Y qué estamos haciendo? Vamos a entregar, ya lo estamos llevando a cabo, casi 4 millones de créditos. Ya llevamos entregados alrededor de 1,600,000 y se van a generar 2 millones de empleos nuevos con todas las acciones que estamos llevando a cabo. Por eso quise reiniciar mis giras acá en el sureste para dar los banderazos para el Tren Maya, porque solo con esa obra este año se van a crear 80,000 nuevos empleos con el Tren Maya. Entonces, veo con optimismo el futuro. Acaban de darse a conocer ayer el monto de las remesas. A pesar de la crisis, enviaron nuestros paisanos cerca de 3,000 millones de dólares a sus familiares en abril. Marzo fue récord, 4,000 millones de dólares. Y abril cerca de 3,000 millones de dólares. Todo esto reactiva la economía abajo y por eso tengo fe, tengo esperanza de que vamos a reactivar pronto la economía y se va a garantizar el bienestar de la gente. Además, estamos trabajando de manera coordinada con los gobernadores porque no solo son los programas federales, se adelantó el apoyo para las pensiones de adultos mayores, las becas para estudiantes, los créditos. También gobiernos como el de Yucatán, el que encabeza Mauricio Vila, está entregando despensas, ayudando a la población a enfrentar estos malos tiempos. Y todo esto nos tiene que llevar a regresar a la normalidad, a que haya bienestar, que haya paz, que haya tranquilidad y salud, que enfrentemos esta pandemia. Dicho sea de paso, estamos en una etapa nueva, vamos hacia la normalidad, a lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, pero tenemos que seguir cuidándonos, la sana distancia. Si no tenemos cuestiones urgentes que nos lleven a salir de la casa, es mejor quedarnos, resguardarnos, seguir cuidando a los adultos mayores, a la población más vulnerable y esperar a que vaya pasando esta pandemia. Aquí en Yucatán
son buenos los resultados porque ha habido una buena actuación, en primer lugar de la gente que ha hecho caso a las recomendaciones, que se han quedado en sus hogares, que se han cuidado. También un reconocimiento a enfermeras, a los médicos de Yucatán, trabajadores de la salud, que están ayudando con una entrega total, arriesgando hasta su vida. Hoy que tuvimos el informe de seguridad, nos comentaba el gobernador que también fallecieron por ayudar 4 policías de Yucatán por la pandemia. Y así también, desgraciadamente, ha habido fallecimientos de personal médico. Y tenemos por eso que reconocerles, agradecerles mucho a los trabajadores de salud por lo que están haciendo y seguir adelante todos juntos. Eso es lo que puedo comentar. Primero. Sí. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen, secretarios, directores, buenos días. Señor, insistir en el tema que le acaba de tocar mi compañero, el tema de la economía. Entiendo el despliegue de recursos que ha hecho su gobierno para tratar de paliar esto, sobre todo a la gente que quiere un microcrédito, la gente que recibe ya una pensión o una beca. Sin embargo, los datos del INEGI sí señalan que por primera ocasión el sector de la gente que se quedó sin empleo es más grande que la gente que tiene empleo. Y eso incluye a la gente, a 11.3 millones de personas que suspendieron toda actividad debido a la pandemia y que no hay certeza de que puedan echar a andar otra vez su negocio o que el negocio en el que trabajaban, la microempresa, vuelva a trabajar. El recurso que su administración ha inyectado a la economía, ¿qué tanto tiempo, ahora que se está retomando la actividad, en qué tanto tiempo piensa usted que podrá tener un impacto para reducir los números que ayer dio a conocer el INEGI? Y si estos apoyos que se habían anunciado que serían temporales, hay la posibilidad de que se expandan en el tiempo para poder tratar de que se salven tanto negocios como fuentes de empleo. Sí, yo tengo mi pronóstico. Creo que el trimestre más difícil va a ser abril-junio. La minería, la industria automotriz va a iniciar el funcionamiento del Tratado de Libre Comercio a principios de julio. Estamos bien en la recaudación. En el periodo enero-mayo vamos a tener una recaudación superior en alrededor de 70,000 millones de pesos con relación al mismo periodo del año pasado.
las ventas de los comercios no se han desplomado y ya hablábamos del empleo. Ya hubieron días en mayo, días en que no se perdieron empleos, que al contrario se crearon pocos, pero hubieron nuevos empleos inscritos en el Seguro Social. Entonces, pienso que va a ser más difícil la situación abril, mayo, junio. Se va a tocar fondo. Abril, mayo, junio. Va a estar más complicado que de enero a marzo. Pero de julio hacia adelante vamos a recuperarnos. Va a empezar la recuperación. Ese es mi pronóstico y estoy trabajando para eso. Estas condiciones en las que estamos y lo que había anunciado el director de Protección Civil, nada más para que nos quede claro a todos, ¿la gira continúa sin cambios? ¿Todos los eventos se desarrollan conforme está planeado, a pesar de la depresión tropical que está afectando esta región que vamos a cruzar en estos días? ¿Se mantiene toda la gira? Sí, mantenemos la gira a pesar de la lluvia, de los aguaceros tan fuertes, de esta depresión tropical. Vamos a dar el banderazo aquí en Yucatán del tramo del Tren Maya que corresponde a este estado más tarde, y nos vamos a ir a dormir a Campeche para llevar a cabo la reunión mañana temprano y también para dar el banderazo en Escárcega de otro tramo del Tren Maya, y de ahí nos vamos a dormir a Palenque para hacer lo mismo el jueves. El viernes vamos a estar en Tabasco y sábado y domingo en el sur de Veracruz. Y yo espero que se atempere este mal tiempo. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Presidente, quiero preguntarle primero, hoy se da a conocer un informe del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde se menciona que hay más de 200 denuncias de médicos y enfermeras, los cuales han sido discriminados tanto en su centro de trabajo, e incluso hay autoridades de salud que los han obligado a trabajar cuando son personas de riesgo, que tienen enfermedades como hipertensión o diabetes. Primero, preguntarle que si usted reiteraría ese llamado que les dijo al principio de la pandemia de que no expongan al personal de salud que tiene estos padecimientos y qué se puede hacer. Y mi segunda pregunta es sobre el caso que fue el director del Instituto para Devolverle el Pueblo a lo Robado. ¿Cuáles son los méritos o las consideraciones para nombrar a Jaime Cárdenas como su sucesor? Y también conocer, yo tengo entendido que se había realizado una investigación en este instituto para saber si exfuncionarios de lo que fue el SAE se beneficiaron con las subastas o hubo casos de corrupción. Si esta investigación ya terminó y cuál es el resultado. Bueno, no te escuché bien. ¿Por qué no pasas acá?
ven, vamos a estrenar algo. Se lo Bueno, repito, presidente. Primero, la primera tiene que ver con los médicos trabajadores de la salud. que han presentado denuncias ante el Consejo para Prevenir la Discriminación e incluso también amparos, porque están siendo obligados a trabajar cuando forman parte de grupos vulnerables que tienen enfermedades. Sí, no es cierto eso. Hay más de 200 quejas ya en este instituto. Es que se puede ejercer el derecho a manifestarse, a la queja, el derecho a disentir, pero nadie es obligado. A diferencia de lo que sucede en otros lados, aquí en México nuestro gobierno ha decidido que todo sea por convencimiento, nada por la fuerza. Y ya la autoridad correspondiente va a decidir, pero la instrucción es que a nadie se le obligue. Además, si son trabajadores de la salud que tienen alguna enfermedad crónica o que son mayores de 60 años, tienen todo el derecho de retirarse. La convocatoria que hemos estado haciendo, porque no teníamos personal médico, era a que de forma voluntaria los que quisieran ayudarnos lo hicieran. Y muchos hasta me escribieron diciéndome que se incorporaban. Y en esos casos, no a trabajar en hospitales COVID, sino en hospitales donde se atienden a otro tipo de pacientes. De todas maneras, hay libertad, pero no se obliga a nadie. Nada por la fuerza, todo por la razón. Ahora, ¿cuáles son los méritos que usted ve en Jaime Cárdenas para nombrarlo como director? Y sobre la investigación, sobre todo la investigación que inició Ricardo Rodríguez para saber si los exfuncionarios que estaban en el SAE incurrieron en actos de corrupción. Jaime Cárdenas es un constitucionalista, un abogado de primera, una gente honesta, limpia. Ese instituto no solo tiene que ver con lo que se obtiene, lo que se le confisca a la delincuencia de cuello blanco y a la delincuencia común, y ahora hemos tomado la decisión de devolvérselo al pueblo. Pero no solo atiende eso. Ese instituto heredó los bienes y las denuncias de trabajadores despedidos con las privatizaciones de ferrocarriles, de Luz y Fuerza, del centro, todas las extinciones de fideicomisos eran manejados por esta institución, se manejan ahí, en esa institución, y queremos poner orden a todo. Y se requiere un abogado, porque hay miles de juicios, hay trabajadores
jubilados pidiendo que se les reconozcan sus derechos y se va a hacer una revisión para que haya justicia. Y por el otro lado, se necesitaba tener un procurador. Claro que eso lo va a decidir el Senado, porque es una terna que me corresponde a mí enviar. Se requiere nombrar al procurador de la defensa de los contribuyentes, porque lleva como un año sin que se tenga este procurador. Hay un encargado de despacho y ya queremos resolver esta situación. ¿Tu otra pregunta? Lo último es una investigación que inició Ricardo Rodríguez para saber si los exfuncionarios que estuvieron al frente del que se conocía como el SAE incurrieron en actos de corrupción beneficiándose de las subastas. Va a continuar, todo va a continuar, toda la investigación. Cero corrupción, cero impunidad. Hola, ¿Les parece una más? Porque no se escucha. Hola. Me recuerda cuando era yo niño. Las láminas de zinc, cuando llovía, arrulla la lluvia así. Ya después, cuando ya se es grande y se tiene una responsabilidad, cuando llueve muy fuerte, ya no duerme uno bien. Ya bajó. Ya da preocupación. Ya bajó. Presidente, rápidamente preguntarle, en estos estados del sureste donde está, ¿cómo van a ser las reaperturas? Me queda claro lo que ya hemos platicado, que es algo que autorizan gobiernos locales, municipales. ¿Cuál es la sugerencia que haría, por ejemplo, para la reapertura de Yucatán, para la reapertura de Campeche? Y si también, ya que está aquí David León, nos puede ser un poco más preciso sobre la situación que se está viviendo por estas lluvias en Campeche. ¿Sí, David? Gracias. ¿Me ayuda con las imágenes del plan de N3, por favor? Bien, gracias, Irving. Con su permiso, presidente. El pronóstico para la región y particularmente para Campeche, ya que, como decíamos hace unos minutos, esta depresión tropical 3 se encuentra muy cerca de la costa de Campeche, muy cerca también de Coatzacoalcos, Veracruz. Vamos a tener lluvia importante entre 150 milímetros y 250 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Cada milímetro de lluvia es 1 litro en 1 metro cuadrado. Hay lugares en el país como Zacatecas que llueven 400 milímetros por año y hay lugares del país como alguna región del sureste de México donde llueven 2.500 milímetros en un año, 2.500 litros por metro cuadrado en un año. Es decir, vamos a tener lluvias intensas entre 150 y 250 litros en 1 metro. En segundo lugar, vamos a tener rachas de vientos entre 60 y 70 kilómetros por hora y oleaje, particularmente en los litorales, de entre 2 y 3 metros. Se encuentran cerrados a la navegación algunos puertos de los litorales de la región. Están los consejos estatales de protección civil trabajando, presididos por los gobernadores. Repito, hemos tenido durante esta gira varias sesiones con ellos justamente para estar muy atentos, además de la gran red de albergues que ya he comentado en la región, por si fuera necesaria hacer evacuación. Por ejemplo, en uno de los municipios del estado de Yucatán, póngame, es Yaxcabá, si no me equivoco, gobernador. Yaxcabá, correcto.
Las imágenes del plan DN3, por favor. Nuestros hermanos soldados, nuestros hermanos marinos en el plan DN3 atendiendo a las familias para poder limpiar sus viviendas, y en el caso de Yaxaba se hizo una evacuación de 30 familias a un albergue temporal. Lo más importante en este tipo de situaciones es conservar la calma. Existe una cultura de la protección civil en las familias de esta región y de nuestro país, pero además hay extraordinarias instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil. Y por otro lado, estar muy atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, estar muy atentos a los avisos de las unidades municipales y estatales de protección civil. La temporada de ciclones tropicales pasada tuvimos que esperar hasta septiembre para que llegara Fernand por el Golfo como ciclón tropical y afectara el territorio nacional. Esta temporada ha arrancado puntual con el caso de Amanda y con el caso ahora de esta depresión tropical 3. Por supuesto, las sesiones de Consejo de Protección Civil permiten tomar decisiones en torno a la validación de si hacer una evacuación o tomar algunas otras medidas que correspondan. Gracias. Si les parece, nos vemos mañana. Bueno, hoy están invitados al banderazo, a la show Yucatán. ¿Les parece? Vamos despacio. Ya parará, como diría Chicoche, mi paisano. Ya parará la lluvia, ya parará, compadre. Muchas gracias.